tardes, amigas y amigos de Fides. Estamos aquí con Guido Alejo y Enrique Fernández para una nueva tertulia de la agencia de noticias Fides para hablar de Bolivia con una taza de café. En esta ocasión queremos tratar un tema muy importante que está en la agenda de estos días, que es el tema del regionalismo y del racismo. Guido, ¿tú crees que con la crisis política, debido a la campaña electoral, también en parte la crisis económica, la crisis de la pandemia, ha resurgido el regionalismo en Bolivia? De hecho, primeramente muy buenas tardes, ¿no? Y gracias por la invitación. De hecho, el regionalismo forma parte constitutiva, ¿no?, de nuestra realidad como Estado boliviano. De alguna u otra forma, esta es una de las características estructurales de lo que viene a ser la Constitución de nuestro propio país. Lo que causa estos sentimientos en partes regionalistas es la inequidad, y mientras existe inequidad, esto va a estar de forma implícita en algunos relatos, pero en algunos momentos, como en el contexto actual, va a propender a salir, ¿no? Así es que también tiene una relación con lo que vendrían a ser los relatos políticos, que en determinados contextos se exacerban y de alguna manera sirven para distintos propósitos, ¿no? Ahora, que esto sea de forma... sean proyectos, en este caso más en el ámbito federal, sean proyectos nacionales, hay ciertas particularidades que hacen que en algunas regiones este tipo de relatos tengan mayor relevancia y en otras no. Enrique, ¿este fenómeno ha estado latente y ha resurgido ahora? En el caso del regionalismo, sin duda, es un punto que puede ser considerado para entender diferentes épocas en este país, aunque sin concentrarnos con el propósito de hallar la única causa de conflictos. Después ahondaré al respecto. Me interesa subrayar que si se revisa la historia, nosotros nos topamos con quienes han formulado algunas tesis de relevancia. Destaco, por ejemplo, al historiador José Luis Roca, autor de Fisonomía del Oriente Boliviano. Él básicamente sostuvo que si pretendemos una explicación que resulte más o menos satisfactoria para fines de un debate en torno a qué ha pasado con la dinámica del poder en Bolivia, no tendríamos que apelar al concepto de la lucha de clases, conocido en el ámbito del marxismo, sino a la lucha entre regiones. De tal manera que si analizamos qué ha sucedido a fines, por ejemplo, del siglo XIX, comienzos del XX, con la Guerra Federal, si analizamos qué pasa luego a mediados del siglo XX con el problema de las regalías, si tomamos en cuenta lo que ha acaecido iniciando el siglo XXI con la disputa por las autonomías, notaremos que lo regional pesa en mayor o menor grado. Ahora bien, tal vez en los últimos tiempos, ya que en esta reflexión que estamos llevando adelante, interesa lo que pasa en esta época, en los tiempos marcados por las elecciones, puede interesar el tema de la región, las disputas, el regionalismo, pero yo advierto que se puede caer en una falacia, en un razonamiento falso, al entender que solo el regionalismo serviría con el propósito de explicar el comportamiento electoral que se tiene en el caso de Santa Cruz u otras regiones. Para ponerlo de otra manera, el hecho de que se subraye que un porcentaje significativo de la ciudadanía en Santa Cruz estaría dispuesta o sentiría inclinación por la candidatura de Creemos, y que esto respondería solo a impulsos regionales, me parece que deja de lado otra serie de criterios que igualmente sirven para entender el comportamiento regional.
Así que, resumiéndolo más, sí interesa lo referente al regionalismo, pero no es la única causa que serviría para explicar los últimos fenómenos en el ámbito de la política. Guido, ¿ha fracasado el autonomismo como solución a los problemas de inequidad que tú hablabas? No puede haber fracasado aquello que no se ha iniciado y ni se ha aplicado seriamente, ¿no? Lo que se ha realizado es un intento, en todo caso, de plasmar en algunas leyes, plasmar en la Constitución misma lo que vendría a ser las autonomías, no necesariamente unas autonomías entendidas en este caso de forma unilateral por alguna élite económica, sino también por aquellos grupos sociales que ya vendrían a estar asociados, ¿no?, a lo que vendrían a ser los pueblos indígenas originarios campesinos, que lastimosamente está avanzando a paso de tortuga. ¿Pero por qué? Tal vez sería bueno analizar eso, ¿no? Porque en esa parte también ciertas posiciones que podríamos catalogarlas o calificarlas a veces deliberadamente como regionalistas, tienes razón en el caso del centralismo. Hay una sujeción ante el Estado que en muchos casos ha sido contraproducente para la autodeterminación no solamente de regiones, sino también de pueblos indígenas, ¿no? Así es que es una de las causas principales, el centralismo en todo caso, una de las causas para que las autonomías no se hayan llevado a cabo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en parte la constitución política incluye a las mayorías, en todo caso, como si fuesen minorías. Y eso también implica que muchos pueblos indígenas entre comillas, ¿no?, como la Aymara Quechua, no necesariamente van a optar por una autonomía. Eso ya es prácticamente una esencialización de lo que vendría a ser la constitución misma de estas naciones, ¿no?, que son muy heterogéneas. Por ende, no puede hablarse que la autonomía, va a haber 36 autonomías indígenas y también va a haber autonomías departamentales, ¿no? Las autonomías departamentales tienen el apoyo mismo de que están circunscritas en una entidad territorial administrativa, pero en el caso de las autonomías indígenas, estas son un poco más complejas en todo caso, porque en muchos casos hay una sujeción a lo que vendría a ser la lengua, a lo que vendría a ser la cultura, pero eso no necesariamente implica que hay una delimitación territorial concreta, ¿no? Solamente aquellos sectores donde hay una delimitación territorial y hay una especie de construcción y cohesión en base a determinados factores que lo hacen un poco más delimitados, esto sí puede llevarse a cabo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, un pueblo indígena, el de Gutiérrez, si no me equivoco, también ha logrado una autonomía indígena, pero si contamos las autonomías indígenas no son demasiadas, ¿sí? ¿Pero por qué? Eso es lo que tendríamos que ir, porque no necesariamente estamos en un proceso en el cual todos los pueblos indígenas, hablando en este aspecto concreto, están buscando una autonomía étnica, cultural, asociada a un determinado territorio, sino en la misma dinámica de la sociedad boliviana, ya con factores o fenómenos como la migración interna, hace que el fenómeno de la autonomía sí sea aplicable en algunos aspectos, pero también de forma bastante lenta estamos logrando una cierta cohesión nacional en otro tipo de aspectos, en otro tipo de dimensiones. En este caso ya me enfoco más a una construcción más efectiva de lo que vendría a ser la nación. Enrique, obviamente en una época, en una campaña electoral como la actual sobre todo, obviamente han surgido nuevamente las propuestas federalistas. ¿Se ha superado el marco autonomista para avanzar hacia el federalismo? ¿Cómo la ves tú? Yo lo que noto es que en el tema de la autonomía no se produjeron avances significativos por varias causas, ya señalaron algunas, pero existe sin duda la necesidad de pensar en los orígenes. Cuando se aprueba y pone en vigencia la actual Constitución el año 2009, varios especialistas en el ámbito de las autonomías, como Juan Carlos Urenda, formularon cuestionamientos del todo rigurosos acerca del marco competencial. Entonces, conforme a esa distribución de competencias, que reconocía potestades insuperables, lo resumo de esta manera, y de orden cualitativamente superior, supremo, que no puede compararse con lo que se podía hacer en otras instancias, nos colocaba al gobierno central como aquel órgano que tenía las competencias de mayor trascendencia y concedía
algunas, no las de mayor peso, a la instancia departamental, al igual que a las autonomías municipales, para no considerar los otros tipos de autonomía en este caso. Así que ya desde un primer momento, de acuerdo con ese marco de la Constitución, no podíamos concebir un futuro promisorio de las autonomías. Hay pues un tema estructural que impide su desenvolvimiento satisfactorio. Por un lado, entre tanto no se transforme esa realidad, lo cual tendría que conducirnos a una reforma sustancial de la Constitución, es poco probable que hasta con la mejor de las voluntades podamos acceder a esa autonomía que en principio había servido como discurso que cautivó, también fascinó a muchas personas en diferentes partes del país. Pero por otro lado, aquel marco de competencias de carácter inferior, menor, que no concuerdan con la esencia de lo que se pensaba de un régimen autonómico, tampoco ha sido explotado a cabalidad, ya por parte de los actores departamentales. Así tenemos normas, leyes departamentales, que aun cuando tengan unas competencias menores, no se encuentran a la altura del desafío, ni tampoco aprovechan demasiado esas pocas posibilidades que brinda la Constitución. Si no se ha avanzado consiguientemente es porque hay un problema estructural que impide una realización plena de las autonomías y por otra parte, porque no ha existido la voluntad requerida por parte de quienes hacen posible su construcción. Frente a esta frustración, surgen otras alternativas que apuestan por un cambio más profundo, pero que francamente en estas circunstancias todo parece ilusorio, porque el federalismo conllevaría forzosamente que se convoque a una asamblea constituyente y es altamente improbable que aquello suceda en los próximos años. Mencionan ambos no solo razones geográficas, regionales, económicas y políticas, pero también hay razones culturales. Hay una exacerbación del racismo, hay una connotación racista en este fenómeno, Guido. De hecho, en muchos casos, ese tipo de proyectos, en contextos bastante álgidos, especialmente políticos, ha derivado en lo que vendría a ser muestras de xenofobia y racismo, ¿no? Es una de las consecuencias contraproducentes que ocurren. Así es que si yo quiero de alguna forma tener cierta cohesión de mi grupo social para de alguna forma lograr determinados objetivos en base ya a una pertenencia étnica, cultural o regional, en muchos casos tengo que forzar la diferencia contra un otro, que podría ser un otro externo, tal vez el centralista, pero en muchos casos las narrativas vienen acompañadas de otro tipo de relatos que están de alguna forma basadas en ficciones, ¿no? Porque hemos visto que por ejemplo, y eso también tomándolo desde un enfoque desde el occidente, en la ciudad del Alto se ha venido de alguna forma, la ciudad del Alto se ha constituido por un fenómeno parecido a esto, ¿no? No necesariamente podría llamarse un regionalismo, sino también un derecho a una autodeterminación y autogobierno, y se ha constituido en ese sentido. Pero en muchos casos la acción-reacción desencadena cosas como aspectos, hechos como los que hemos visto en octubre-noviembre del año pasado. Así es que, si bien el regionalismo en algunos aspectos ha logrado reducir ciertas inequidades con algún elemento o con alguna región central desde la periferia, ¿no? Estos no necesariamente implican que se ha logrado tejer o se ha logrado fortalecer los lazos del tejido social a nivel estatal. Y eso en parte también implica que las élites gobernantes sucesivas que han venido gobernando el país desde su fundación no han sido capaces de abarcar ni extender el Estado hacia todas las regiones bolivianas, ¿no?
y hay una frustración bastante grande en algunas regiones que van a continuar por esas próximas décadas que lastimosamente van a desencadenar posiblemente este tipo de hechos. No olvidemos que hace poco, por ejemplo, se recordaba la extinción de los juicios a lo que vendría a ser estos hechos ocurridos en el 24 de mayo en Sucre. También en el Alto se han dado algunos hechos similares con el pisoteo de la bandera de Santa Cruz, pero eso lastimosamente es algo que es un síntoma grande de que no estamos logrando construir un país. Y si bien el regionalismo nos puede coadyuvar a desarrollar nuestras regiones, esto necesariamente debería de alguna forma implicar una ala para el desarrollo local y otra ala para tejer lazos con las demás regiones del país, ¿no? Y esto en las narrativas lastimosamente no necesariamente están llevadas a cabo. Enrique, estas manifestaciones, algunas que hemos visto últimamente, por ejemplo, estoy recordando la reciente de la recreación, el relanzamiento de la tesis del Tahuantinsuyo, de un personaje político que dijo, no, nosotros no somos Bolivia, sino la nación del Tahuantinsuyo. ¿Son manifestaciones aisladas o más bien reflejan un fenómeno bastante generalizado? Yo creo que se trata de posiciones minoritarias. No podríamos sostener que hay un grupo de personas que deje sentir su impacto, por ejemplo, en las próximas elecciones y busca manifestarse en contra de la viabilidad de un Estado. Son personas que están planteando una posibilidad que a mí me parece que debería ser objeto antes de rechazo, de análisis y discusión. Yo creo que no en todos los casos que se formula una demanda regionalista o que, por ejemplo, se habla de una cuestión regional, estamos advirtiendo la posibilidad de que existan móviles racistas o de la peor de las discriminaciones que alguien puede imaginarse. El tema está en que se podría partir de las necesidades insatisfechas, de entender que para afrontar problemas sociales de una determinada comunidad existen obstáculos, trabas, relacionadas tal vez por la manera en que se ha construido este Estado o tiene vigencia. No olvidemos que a fin de cuentas las sociedades están compuestas por individuos. En su convivencia encontrarán problemas, tratan de que estos sean resueltos. Y si debido a la manera en que se ha construido un Estado o está desarrollando sus actividades la administración pública, consideran que existen obstáculos mayores que están afectando la solución de sus problemas dentro de su comunidad o sociedad o región, es perfectamente razonable que se plantee algún cambio. Es condenable si estamos únicamente proponiendo ese cambio a partir de criterios étnicos de cualquier naturaleza. No solamente en contra de Occidente y su legado, ya que es 12 de octubre, sino de cualquier índole. Eso es condenable. Pero lo que no es criticable es que se plantee seriamente la discusión de verbigracia si este país es o no viable conforme a la manera en que se lo ha estructurado. Esa es una pregunta razonable que se podría hacer en cualquier momento. ¿Cuántos países han desaparecido durante toda la historia de la humanidad? A mí me parece que si nos encontramos frente a la construcción de un Estado que no está desenvolviéndose de tal manera que nos sirva a nosotros los individuos, puede formar parte del debate. El inconveniente, que no tiene que ver tanto con el racismo, sino con el romanticismo, es suponer que el Estado es una especie de creación sacrosanta que nadie debería poner en duda. A mí me parece que hay que cuestionar si es que uno entiende que existen razones y que todos debatamos o discutamos al respecto. Cierro con algo, ya que se ha hecho mención a lo que se planteaba desde el punto de vista de Occidente. Hace un par de años murió Sergio Antelo, reconocido, siempre en estos debates se hace referencia a la nación Camba. Y Sergio Antelo, entre otras inquietudes, pues planteaba la posibilidad de preguntarnos si Bolivia era o no viable. Insisto, al margen
de todo el discurso identitario que por lo menos a mí no me representa en absoluto, es una pregunta válida. ¿Por qué plantear esa pregunta ya implica necesariamente que asociemos el tema con el racismo o con cualquier otra clase de deformación que justifica nuestra condena ética? Yo creo que vale la pena preguntarse y que lamentablemente no se lo ha hecho con seriedad cuando correspondía en la Asamblea Constituyente, entre otros escenarios. Es bueno considerar esas preguntas fundamentales desde el punto de vista de la filosofía política. ¿Es o no viable un país sin que genere reconociendo que es un problema estructural, ¿cómo debemos acercarnos los bolivianos a la solución de ese problema estructural? Las soluciones no van a caer definitivamente desde alguna propuesta política vigente, ¿no? Ya esto ya en el marco de las futuras elecciones que se van a llevar a cabo en unos días. Pero lo que sí tenemos como una potencialidad bastante grande es que durante décadas se ha venido de alguna forma construyendo en base a la migración interna, primeramente un mercado interno y posteriormente, en base a esto, una relación consanguínea y de parentesco entre diversas personas en distintas latitudes de Bolivia. En otras palabras, hay aspectos que poco a poco nos están haciendo más comunes. La movilidad. Sí, exactamente. Hay personas, no olvidemos que Santa Cruz también es fruto de la migración interna. También ha habido migración hacia el norte, también hacia el Beni, hacia Pando. Así es que hay una posibilidad, en base a estos nexos, en cuanto a la migración y también a la voluntad misma de construir y esto ya siendo más claro, es una identidad nacional. Se podría de alguna forma empezar a aprovechar esos nexos que se han venido construyendo en base a lo económico y lo social y también lo cultural hacia el planteamiento de una nueva bolivianidad. Y eso no necesariamente implica que tengamos que esperarlo desde las propuestas políticas vigentes. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, con Comunidad Pucara, que forma parte del periódico Pucara, es empezar ya a reflexionar este tipo de cuestiones y plantear ya una visión de país. Lo que necesitamos redefinir es la bolivianidad. Lo que necesitamos construir es también una propuesta país, una visión de país que de alguna forma venga a consolidar o terminar una labor de una modernización no necesariamente desde un ámbito occidental, sino una modernización de alguna forma más adaptada con las condiciones y a los antecedentes históricos locales y que de alguna forma esto nos implique a constituir lo que vendría a ser el Estado-Nación, ¿no? Ahora, esto es algo bastante complejo. De hecho, los regionalismos formarían parte de esto, porque necesitamos, para empezar, contrapesos regionales. Lo que ha venido construyendo Santa Cruz es bastante interesante, el contrapeso de La Paz también. Vemos que ambos departamentos, desde al menos desde el año 1997, Santa Cruz está aportando un poco más en el PIB, pero tampoco vemos que hay un desequilibrio bastante grande. Esperemos que continúe eso, pero lo que necesitamos plantear y lo que necesitamos imaginar, lo que necesitamos proponer y ver las directrices, es el de cómo podemos plantear construir una Bolivia multipolar, no necesariamente Oriente-Occidente. Nos estamos olvidando de otro tipo de regiones que también han tenido sus propias visiones más regionalistas, pero más desde un ámbito más de base institucional, de las bases, como Potosí y Sucre, y también lo que vendría a ser el desarrollo de todo el norte. Lo que necesitamos es una Bolivia multipolar. Y si queremos llegar a eso, entonces tenemos que ser conscientes de que primero nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Pero tampoco necesitamos que otros se queden atrás. Todos de alguna forma tenemos que ir adelante y tenemos que de alguna forma lograr equilibrios regionales, ¿no? Y esto ya conforma una geopolítica interna, porque otro de los conflictos que se está posesionando, al menos discursivamente, vendría a ser esta dicotomía, en todo caso muy forzada, de las diferencias que puede haber entre Oriente y Occidente. Pero hay algunos nexos que también nos están uniendo con el mercado interno, e incluso la visión que tiene la Aymara es una visión más liberal de la economía, algo que también se propugna como una característica oriental, y esto también podría ser parte de un factor común, ¿no? Enrique, tú mencionabas la necesidad de empezar por el análisis y el debate del problema. ¿Esto se está reflejando, esta preocupación, se refleja en las propuestas político-electorales en la actualidad? No, desde ninguna perspectiva.
yo he debido leer por un compromiso ciudadano y también debido a un tema laboral todas las propuestas, los diferentes programas que han sido presentados ante el Tribunal Supremo Electoral. Y desgraciadamente uno se topa, revisando cualquiera de estos documentos, con respuestas vagas, confusas y que no afrontan problemas estructurales que tiene Bolivia. ¿Cuántas de estas propuestas tienen que ver con una transformación estructural a partir de un cambio constitucional? Ni siquiera hay una posición clara en torno al evidente fracaso que resultó elegir a las más altas autoridades del órgano judicial vía democrática, que es algo que solamente se ha dado en Bolivia y por supuesto nadie más imitaría, porque no se trata del mejor experimento. Entonces, no encontramos planteamientos que sirvan para discutir cuestiones de fondo. Lo que ha ocurrido es que, aparentemente, lo único que interesa es zanjar lo relativo a una cuestión eminentemente política. ¿Quién gobernará? Pero la sociedad, como muy bien, entre otros, destaca Mario Bunge, no tiene solo problemas políticos, tiene problemas sociales, tiene problemas económicos, culturales, biológicos, ambientales. Yo me desperté hoy acá en Santa Cruz de la Sierra y había humo por todas partes. Ese es un problema relacionado con el medio ambiente y que no está siendo ni siquiera considerado seriamente por ninguna de las candidaturas. Así que el proceso electoral nos ha concentrado, desgraciadamente, solo en analizar qué va a pasar con un problema político de importancia, como saber quién va a mandar en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero se ha relegado el conjunto de otros problemas que atañen a esta y otras sociedades, de tal manera que no tenemos hoy la esperanza de que estas cuestiones de fondo sean consideradas, porque ninguno de los candidatos lo ha creído importante y tal vez la ciudadanía tampoco lo ha exigido. A modo de autocrítica cabe hacer ese apunte. Guido, una última pregunta. ¿Cuál es el riesgo de no enfrentar este problema? El riesgo inminente, digamos, para no hablar a largo plazo. De hecho, si definimos el regionalismo, también tenemos que definir de dónde viene y qué objetivos tienen. Si incluso vemos al interior de las regiones que piden de alguna forma o que manifiestan ese tipo de ideas, vamos a ver que esas regiones también tienen un centro y tienen una periferia. Así es que si se exacerba determinado tipo de relatos que no necesariamente tienden a sumar sino más a polarizar, es posible que la implosión venga en el interior mismo de esas regiones. Hemos visto algo similar en Potosí en noviembre del año pasado, en el que ha habido una especie de tregua, podría decirse, porque estábamos en un momento bastante álgido en ese entonces, en el cual los campesinos de Potosí han venido y en la ciudad de Potosí han tenido que de alguna forma extender el brazo. Tal vez podría ser ahí es un indicio, ¿no?, de que si de alguna forma reconocemos que tenemos diferencias, sí, pero que nos correspondemos los unos a los otros. Las ciudades no pueden vivir al margen de lo que vendría a ser el área urbana, ciertas regiones no pueden estar marginadas de lo que vendría a ser el acontecer nacional. Entonces, de alguna forma podríamos lograr construir lo que vendría a ser esto, ¿no?, la consolidación del Estado, pero eso no necesariamente va a partir desde las élites políticas vigentes. Lo que se tiene que hacer es, si hay una voluntad del pueblo, en todo caso de la sociedad de base, y que tiene un apoyo bastante importante en lo que vendría a ser la migración interna y estas relaciones comerciales, esas relaciones económicas y relaciones sociales y de parentesco que se vienen construyendo, entonces con el tiempo se va a hacer un poco más fácil empezar a tener factores comunes. Porque si no tratamos esto, si no lo ponemos en cuestión, si no nos reflexionamos, porque es algo bastante importante, vamos a continuar arrastrando lo que hemos arrastrado hasta ahora, ¿no? Puedo terminar para mencionar algo de lo que vendría a ser uno de los manifiestos realizados por Pablo Zárate Vilca allá durante la guerra federal entre comillas, ¿no? Lo que él indicaba es que Bolivia tiene que regenerarse
y que los citadinos, los vecinos, y decía, y los indios, los campesinos, somos una misma sangre. Así es que, independientemente de qué posiciones o qué narrativas tengamos, tenemos que ser conscientes de eso, que unos y otros, independientemente de nuestra descripción política, étnica, cultural o regional, nos necesitamos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro inmediato, Enrique, en este tema? En cuanto al regionalismo, me parece que es un elemento que se debe tener presente. Pronto nos convocarán para las elecciones subnacionales y tal vez sea uno de los puntos explotados por las facciones en disputa. Pero no tendríamos que caer, y vuelvo a lo que señalé en un comienzo, en un reduccionismo, en entender que lo único que sirve para explicar el comportamiento electoral del oriente boliviano o del Alto, Potosí u otros lugares, tiene que ver simplemente con la cuestión regional. Por ejemplo, yo podría manifestar que hay votantes que respaldan a Luis Fernando Camacho que no tienen que ver con el regionalismo. A lo mejor ellos consideran que esa persona está representando un valor, porque cuando uno analiza el comportamiento electoral puede considerar ese tema axiológico. ¿Qué valor supuestamente? Aunque uno tenga reservas al respecto. Se dice que él sería un símbolo de la firmeza, inflexibilidad. ¿Ante quién? Desde luego, ante el MAS. Quiero dar solamente ese ejemplo para que destaquemos cómo a veces hay personas que se manifiestan sobre fenómenos de comportamiento electoral y consideran tan solo una causa y procuran encumbrarla para manifestar que ahí está toda la explicación. Y caemos en generalizaciones que son absurdas y que terminan provocando en ciertos sectores reacciones marcadas por el regionalismo. Lo ilustro con algo que pasó el día de ayer. Página 7 se recurre a la socióloga Sonia Montaño para que se manifieste acerca de este voto en favor de Camacho en cuanto a Santa Cruz. Y ella manifestó que ese respaldo reflejaba lo más atrasado de este país. No creo que sea la explicación más académica que se pudiera plantear al respecto, pero no voy a exigir ninguna tesis doctoral que sustente sus aseveraciones. Lo que sí creo es que en ocasiones caemos en estos reduccionismos y en lugar de facilitar la comprensión del otro, acá se ha hecho referencia a la diferencia, yo estoy de acuerdo, hay que entender el progreso, como decía Todorov, como dar un mejor trato a ese diferente y así vamos a estar avanzando. La historia y la humanidad muestra aquello. Pero sucede que cuando en lugar de esforzarnos por entender qué piensa el otro, cerramos todo esto con prejuicios y estereotipos, nosotros mismos facilitamos el surgimiento de reacciones signadas por el regionalismo y hasta el racismo, la xenofobia, en lugar de esforzarnos por entender que los problemas sociales son esencialmente complejos y que no tienen que ver con una sola dimensión, por lo tanto, que no son explicables a partir de una sola causa. Espero que la situación no se agrave conforme al enfoque del cual hemos estado dialogando, pero vienen las elecciones subnacionales. Y si mantenemos una postura simplista, quizá haya mayores dificultades, aunque habrá siempre la posibilidad de recuperar la sensatez y esforzarnos más en la comprensión de esa problemática. Guido, Enrique, muchísimas gracias por su participación en nuestra tertulia, por las opiniones tan interesantes que estoy seguro serán de mucha utilidad para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a los dos. ¿Sí? Gracias por la invitación. Gracias también. Y un saludo a Santa Cruz.